Buenos días, muy bien. Un placer estar aquí hoy con tanta gente y con tanta gente joven. Veo que habéis cambiado el aula, el pupitre, por este Palacio de Congresos de Mérida. No venís de muy lejos, ¿verdad? Aquí de Aljucén. Es un placer ver a tantas caras jóvenes, tanta gente joven, que nos da buena cuenta, ¿no?, de que el futuro de nuestros espacios forestales pues va a estar bien cubierto de entrada y por lo menos va a haber esa conciencia y ese conocimiento. Así que bienvenidos y bienvenidas a todas los que hoy habéis sacado este ratito, esta mañana de jueves, para compartir y conocer este proyecto tan interesante que desde hace un tiempo ya viene trabajando por la recuperación y por la resiliencia de ese trocito de la Sierra de Gata en el norte de Extremadura, de este Valle del Lárrago, que ya sufrió los incendios, como también, como sabemos, han sufrido otros espacios naturales de nuestra región y del país, y que es de suma importancia que cada vez más estemos concienciados para que entre todos le demos la vuelta a esta situación, no solo por el aspecto medioambiental, sino también por el aspecto socioeconómico, por la recuperación, la lucha contra la despoblación en el medio rural, por nuestros pueblos, que es tan importante, que es de vital importancia, por mucho que los que estén en las ciudades ni siquiera conozcan, ¿no?, lo que pasa en los pueblos o la importancia de la gente que está en los pueblos cuidando de estos sistemas agroforestales o forestales. Así que os doy la bienvenida, muy buenos días de nuevo, a esta jornada sobre gestión forestal participativa enmarcada en este proyecto de economía verde y circular del Valle del Lárrago, para luchar contra los incendios y para luchar también contra la despoblación. A partir de ahora lo llamaremos EVC Lárrago, un proyecto que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del MITECO, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en ese marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea. Enseguida vamos a dar la bienvenida a las personas que hoy nos acompañan y que, en primer lugar, van a tener la palabra, que van a tener la voz representando a las instituciones de la Junta de Extremadura y de las Diputaciones de Cáceres y Badajoz. En primer lugar, os quiero poner en contexto por qué estamos aquí, para qué estamos aquí y con qué ideas podemos salir de aquí, ¿no? Un proyecto que cuenta con la participación que se lleva a cabo con el consorcio de varias entidades como la Fundación Sostenibilidad Participativa, FUNPASOS, que coordina el proyecto. También participa ese Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, CICITEX. También participa la Asociación de Propietarios Forestales del Valle del Lárrago, APFVA, y también, por supuesto, la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura, de NEX, a los que les quiero dar las gracias por contar conmigo aquí en el día de hoy. Mi nombre es Juan Pedro Sánchez, por cierto, que no lo he dicho. Cada uno ha desarrollado sus actividades, sus acciones, pero siempre, eso sí, de manera coordinada. Los objetivos, mejor dicho, muy claros. Garantizar una gestión forestal sostenible. Para ello, pues, hay que contribuir a esa prevención de los incendios forestales, a la protección del suelo, a la erosión, una erosión que no solo se da en los entornos forestales, sino que también se da en esos entornos agrícolas y que cada vez está más en boga y que cada vez es más importante para no tener que ser tan dependientes de los insumos agrícolas, de los fertilizantes, esa erosión que está acabando con grandes cantidades de tierra fértil y que ahora, tras estas últimas lluvias, por ejemplo, las primeras lluvias fuertes del otoño, hemos visto cómo se arrastraba la ceniza, pero también se arrastraba esa primera capa de tierra fértil tan importante y tan necesaria y que tenemos que evitar a toda costa. Otro de los objetivos es la regulación de ese régimen hidrológico, la mitigación de los efectos contra el cambio climático, la conservación de la biodiversidad y, por supuesto, como decía antes, ese impulso al mundo rural, en este caso concreto en el Valle del Lárrago, pero que esto sirva también para extrapolarlo a otras comarcas, a otras zonas, a todo el mundo rural, en definitiva, porque necesitamos darle la vuelta. Algo impensable, algo muy difícil quizás, ¿no? Hace unos días estaba en la gala de los premios literarios de novela Felipe Trigo en Villanueva de la Serena, y uno de los premiados, que recogía el premio del año pasado, era un autor que hablaba sobre la España vacía en su libro y le preguntaba si la España vacía tenía futuro. Me decía que no, pues precisamente
contra esa negatividad o contra esa realidad sobre la que tenemos que luchar y, por supuesto, tenemos que ser muy realistas y a partir de ahí empezar a trabajar para que estos proyectos y estas ideas y objetivos que son muy ambiciosos, por supuesto, pero también son muy necesarios, pues se conviertan en realidad. Y darle la vuelta, por ejemplo, a esos datos, ¿no?, de que el 20% de la población de nuestro país vive en el entorno rural y el 80% en entornos urbanos. Por ello, y desde todo lo vivido este verano y durante los últimos veranos, pero que sabemos que todos los veranos pasa lo mismo, nos atiborramos de muchísimas informaciones, pasa el verano y parece que se nos olvida. Y en esta ocasión no, en esta ocasión seguimos pensando en lo que ha sucedido este verano y en lo que puede volver a suceder, porque las condiciones en muchos casos siguen siendo las mismas en los próximos veranos. Son oportunas y son muy necesarias estas jornadas que se están replicando en distintas zonas del país y que están impulsando universidades, administraciones y colectivos de distinto ámbito para atajar esta realidad ambiental, esta problemática ambiental y socioeconómica. Así que este encuentro lo que se propone es reunir a una gran mayoría de agentes implicados en esa gestión forestal, en la prevención, en la extinción, con el fin de debatir y de conocer y de consensuar todos esos nuevos modelos de gestión, herramientas innovadoras, estrategias de adaptación al cambio climático, así como los grandes incendios o esos incendios de sexta generación que están a la orden del día cada vez que llega el mes de mayo y empiezan a aumentar las temperaturas. Este año, sin ir más lejos, la época de peligro alto de incendios se ha tenido una vez más que prolongar hasta finales del mes de octubre. Así que vamos a echar un ratito, enseguida vamos a conocer las declaraciones de los representantes institucionales, luego vamos a conocer las ideas que nos trae Fernando Pulido, catedrático de la Universidad de Extremadura, luego vamos a conocer en detalle el proyecto EVC Árrago, tomaremos un café, haremos una pequeña pausa de 12 a 12:30 y a partir de ahí luego también vendrán 2 mesas redondas con diferentes expertos. Antes de la comida, una comida express, ligerita, a las 3 de la tarde, conoceremos también las conclusiones de esta jornada, así que todo muy condensado, pero todo muy bien preparado y organizado para que nos llevemos de aquí unas ideas muy interesantes. Así que, en primer lugar, vamos a darle la palabra al director general de Gestión Forestal y Defensa contra los Incendios de la Junta de Extremadura, José Antonio Bayón. Adelante. Un aplauso para él, por favor. Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias a la organización por darme la oportunidad de dirigirme a este foro. Creo que va a ser algo muy interesante. Diputados de las diputaciones provinciales, resto de asistentes, compañeros ilustres de incendios como José Verdón, como Juanma Jiménez, agentes del medio natural y resto de asistentes, muy buenos días. Extremadura tiene una superficie de un total de 4.200.000 hectáreas. De esas 4.200.000 hectáreas, el cuarto inventario forestal nacional hablaba ya de 2.900.000 forestales. Probablemente con el quinto lleguemos a las 3 millones de hectáreas forestales y con unos aumentos en torno al 5% en cada decenio de superficie en la comunidad autónoma. De esa superficie de casi 3 millones de hectáreas, la Junta de Extremadura solamente gestiona en torno a 230.000 hectáreas, que tienen que ver con los montes de utilidad pública, tanto propios como de ayuntamientos, y también con distintas figuras de gestión dentro de montes particulares. El otro día el profesor Pulido en San Martín de Trevejo hacía la reflexión al respecto de si la gestión puede llevarse solo desde la Administración. Es imposible, es inviable. Creo que en eso estamos todos bastante de acuerdo. Esta semana se ha dado un hito que a mí me tiene bastante contento, yo sé que a mucha gente dentro de la profesión también, que ha sido que por fin se ha aprobado el Plan Forestal de Extremadura. Después de 3 intentos y de varios procesos de impulso, por fin se ha conseguido. Es verdad que no deja de ser una declaración política, una declaración de intenciones, pero pone encima de la mesa 198 medidas y 364 millones de euros para el próximo decenio, que creo que va a ser muy importante para el desarrollo del sector para los próximos años. Yo espero que después de estos 10 vengan 10 y 100 más, si es posible.
Para la redacción de este plan forestal, que tiene, como os decía, 198 medidas, ha habido un proceso triple de participación. En una primera instancia se hizo un análisis interno con toda la Administración autonómica, con todo lo que tiene que ver con el sector forestal, con incendios, con el servicio forestal, obviamente, con la gente de los servicios de vías pecuarias, con la gente de sostenibilidad, para tener un primer documento que enviar a la segunda fase, que es la evaluación ambiental estratégica. En esa segunda fase de la evaluación ambiental estratégica, el propio Servicio de Impacto Ambiental de la Junta de Extremadura pidió consultas pues, a todos los intervinientes dentro de este sector, tanto a asociaciones profesionales como colegios profesionales, como a resto de administraciones autonómicas, nacionales e incluso europeas, que tenían algo que decir con esta cuestión forestal. El tercer paso, una vez aprobada la ambiental estratégica, fue pasar por el proceso de participación que obligaba al propio plan, que son 45 días de información pública, y pasar por el Consejo Asesor de Medio Ambiente y por el Consejo Asesor Forestal. Con todo esto, lo que quiero decir es que este plan forestal ha sido fruto de la participación de todo el sector, no solamente de la Junta de Extremadura. Y creo que eso se nota en ese plan. Los 5 ejes a los que el Plan Forestal de Extremadura hace referencia tiene que ver con los incendios forestales, con el mantenimiento de los usos tradicionales de los montes, con el impulso de la bioeconomía, con los mecanismos de coordinación, administración y sectores productivos, y formación y divulgación. Para alguien que procede de incendios y para alguien que se da cuenta que el sector forestal debe estar ligado a la prevención de incendios, estos 5 ejes, teniendo en cuenta que la mayor parte del aporte económico, hasta 205 millones, tiene que ver con la prevención de incendios, está dentro de lo que todos podemos ver como las problemáticas del sector, que tienen que ver con los incendios forestales, pero también tienen que ver con la despoblación y con la bioeconomía. En los últimos meses, después de esta oleada de incendios, la Junta de Extremadura ha hecho una apuesta porque la gestión forestal esté ligada a los incendios forestales. Y lo que ha hecho ha sido añadir la competencia en gestión forestal a la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios. Esto no quiere decir que anteriormente no hubiera una coordinación entre servicios. De hecho, la gestión de los montes tiene una cogobernanza. Los planes de ordenación de montes necesitan también un plan de montes, un plan de prevención de montes para ser aprobados. Con lo cual existía esa cogobernanza entre incendios y el servicio forestal, que ahora todavía se ha intentado mejorar con esta creación de esta Dirección General. Respecto a el proyecto Mosaico, que luego nos va a comentar Fernando, que para mí y para la gente de incendios siempre ha sido bastante interesante. Es verdad que desde el año 2021 no tenía fondos de la Junta de Extremadura y cuando se nos propuso al principio de la legislatura llevarlo a la Vera, teniendo en cuenta la preocupación que tenemos con todo lo que tiene que ver con el interfaz urbano-forestal, tanto en la Vera como en Jerte como en Ambrós, ya hemos tenido un serio problema este verano de interfaz urbano-forestal en el Ambrós, pues nos pareció una buena idea y se ha llevado a cabo, se ha firmado este convenio y también queremos exportarlo a Gata y Urdes, probablemente con otras necesidades, porque Gata y Urdes tiene otras necesidades. También el interfaz urbano-forestal nos preocupa, pero tiene otras cuestiones que aún nos preocupan más. Bueno, para terminar, luego en la mesa tendremos tiempo de hablar muchas otras cuestiones. Espero que estas jornadas sean productivas. Vuelvo a agradecer la invitación a los organizadores y espero que sea una mañana, bueno, que nos sea productiva a todos. Gracias. Gracias, José Antonio. En un ratito seguiremos hablando. Tiene la palabra a continuación María Angélica García, diputada delegada del área de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería de la Diputación de Cáceres. Adelante.
Buenos días a todos y a todas. Agradecer también, lógicamente, la invitación a Diputación de Cáceres en esta jornada. Es verdad que hemos participado ya más veces un poco en el seguimiento de lo que es este proyecto. Creo que nos hacen falta más proyectos como estos. Sinceramente, como ha dicho el director general en los datos, hay más de 3 millones de hectáreas en Extremadura, 230.000 son de titularidad pública, pero el resto son de titularidad privada. Al final se necesitan fondos para gestionar la parte privada y tener oportunidades en el medio rural. Datos también, el 20% de la población vivimos en los medios rurales, pero tenemos la mayor parte de la extensión. Por lo tanto, yo soy de las que reivindico que tenemos que cuidar el medio rural, porque al final, a todo el mundo le gusta salir los fines de semana de esas urbes para venir a disfrutar de nuestro territorio, pero los que estamos en el territorio también necesitamos mantenerlo. El trabajo de las diputaciones, para quienes no lo conozcáis, que probablemente, de la gente que estáis aquí seáis bastante, es ayudar a mantener en los pueblos de menos de 20.000 habitantes. La Diputación de Cáceres, a la que pertenezco, en una diputación en la que de 223 pueblos, 219 son menos de 10.000 habitantes. O sea, esa es la realidad de la provincia de Cáceres y en la que trabajamos día a día. El Valle del Larrago, desde luego, es un entorno único. Quienes le conocemos y vivimos allí desde siempre, lógicamente, es un sitio con mucho bosque, como nos sucedió. Quienes vivimos de primera mano el gran incendio de 2015 en la Sierra de Gata, fue algo brutal cuando vimos, probablemente quienes no estabais cerca, pero lo visteis por los medios de comunicación, pueblos enteros evacuados. Realmente eso te hace repensar en qué punto estamos y cómo estamos cuidando nuestro medio ambiente y a qué aspiramos. Yo creo que eso fue un antes y un después de todo ello. De hecho, venimos también de un verano duro, porque ha sido un verano duro de los incendios y es verdad que ahora es la época en la que hay que poner remedio a la prevención. En la extinción, están los medios que están, pero lógicamente tenemos que tener proyectos para la prevención. De hecho, en el Valle del Larrago aquí hoy es la jornada y no lo tendrán que presentar, pero tenían muy buenas oportunidades, es verdad, para el tema de la despoblación en pequeños pueblos, para dar empuje para que la gente pueda quedarse a vivir. Está claro que primero te tiene que gustar el territorio y que luego tienes que tener trabajo para poder subsistir, porque es la realidad del territorio. Pero este tipo de oportunidades que dan también estos proyectos y que ponen en valor todas las herramientas que hay allí, pues también dan esa visibilidad que muchas veces no se conoce. Porque probablemente, si no se da esta visibilidad hoy en Mérida y se trae el Valle del Larrago aquí, tenemos aquí a un alcalde de allí, a Rubén de Santibáñez el Alto, un entorno único, maravilloso, con unas vistas espectaculares que os invito a que visitéis, pero sí que es verdad que necesita ayuda, ¿vale? Otra de las partes en las que estamos trabajando es la Diputación de Cáceres y que luego, ya lo puedo decir, tenemos los presupuestos aprobados y que vamos por ello, es el tema de los planes periurbanos. Los planes periurbanos en el tema de extinción de incendios, la evacuación de la gente cuando hay un incendio es algo muy importante, que en muchos casos o que en algunos no están hechos porque los ayuntamientos no tienen ni esa capacidad técnica ni económica. Como os he dicho, son pueblos muy pequeños y que lógicamente la Diputación de Cáceres hemos decidido tomar el mando en ello y echarle lógicamente una mano y trabajar en ello. Es un punto más para todo esto que estamos hablando en la prevención de incendios y todo lo que necesitamos para llevarlo a cabo. Pero yo doy gracias de verdad también a la Fundación Biodiversidad, al Gobierno de España por haber apostado con este proyecto y lógicamente desearía que tengamos muchos y prósperos y que puedan dar sus frutos y que podamos verlos como son en esta jornada. Así que nada, desear una buena jornada y que sea el principio de una colaboración entre administraciones y entre fundaciones y que den sus frutos. Muchísimas gracias.
Gracias, Angélica. Terminamos ahora el turno de intervenciones institucionales con Alejandro Peña, director del Área de Sostenibilidad, Energía y Territorio Verde de la Diputación de Badajoz. Adelante, Alejandro. Buenos días. Muchas gracias al proyecto EVC Árrago y a todos sus socios por invitar a la Diputación de Badajoz para participar en este encuentro, y leo textualmente, entre agentes implicados en la gestión forestal, la prevención y la extinción de incendios, y que tiene como objetivo debatir sobre nuevos modelos de gestión, herramientas innovadoras, estrategias de adaptación al cambio climático y, en especial, sobre las herramientas para la lucha y prevención contra incendios. Estamos en un contexto de emergencia climática desde hace ya bastantes años, al que se le suma también un reto demográfico sin precedentes, que yo creo que nos exigen un esfuerzo extraordinario en medidas de gestión y en medidas de innovación. Que distintas administraciones públicas, entidades, centros de investigación, sector privado, estemos trabajando de forma intensa en distintos ámbitos relacionados con la adaptación al cambio climático o con las políticas de reto demográfico, parece que no resultan suficientes para revertir determinadas dinámicas. Y en ese sentido se necesitan estrategias integrales de gestión del territorio, que es uno de los objetivos del proyecto cuyos resultados vamos a conocer hoy. Nosotros entendemos que en la provincia de Badajoz hay zonas rurales similares también al Valle del Árrago, y en ese sentido estaremos atentos a las conclusiones que vamos a conocer esta mañana. Desde Diputación de Badajoz y un poco al hilo también de lo que ha comentado Angélica, trabajamos en relación a los núcleos urbanos y sus entornos a través de distintas estrategias y distintos programas y proyectos relacionados con la adaptación. Uno de ellos es la elaboración del Plan Provincial de Adaptación al Cambio Climático. Estamos justo en estos momentos en su elaboración, llevamos 3 meses y nos quedan otros 3, queremos tenerlo para el mes de marzo. Aquí hay personas y entidades que han participado, os invito a aquellas otras que no lo hayáis hecho a que contactéis con nosotros para sumaros también a estas reflexiones. Por otro lado, estamos trabajando, finalizando ahora, en diciembre del 25, 113 planes periurbanos de prevención de incendios, tanto nuevos como actualizados, en el sentido de que son una herramienta imprescindible porque marcan una hoja de ruta de qué acciones tenemos que implementar en ese interfaz urbano-forestal que antes se ha comentado. Y luego tenemos un servicio también, que igual tienen también los compañeros de Cáceres, que es el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, cuyo gerente va a participar más tarde en esta jornada, y donde contamos con 350 bomberos repartidos en 15 sedes por la provincia. Complementariamente a estas acciones de adaptación al cambio climático y a efectos de posibles colaboraciones con proyectos como el EVC Árrago u otros similares o sus derivadas de proyectos, nos ofrecemos desde Diputación a acompañar a estos proyectos tanto en la conexión con los municipios, donde somos fuertes, en la capacitación a distintos sectores profesionales o en la puesta en valor de productos y productores locales, ¿no?, que son líneas de actuación en las que venimos también trabajando hace años. Solo me queda agradecer nuevamente que hayáis contado con nosotros, desearos una jornada fructífera y con conclusiones acertadas de cómo continuar trabajando en los retos que tenemos por delante. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Qué importante que estemos aquí todas las partes implicadas, ¿no? Porque al final Extremadura es muy grande y tenemos que abrir ese prisma dentro de nuestra propia región para contemplarla en toda su inmensidad y en todo lo que nos rodea, ¿no? Siempre, cada vez que hablamos de sierras, de montañas, ¿no?, aunque la palabra montañas aquí en Extremadura no es muy común, pero sí esas sierras, esos montes. Miramos al norte cuando tenemos en el este de la región, en el sur también tenemos grandes cantidades de masa forestal, de masa arbórea, que tanto en lo forestal como en lo productivo
a nivel empresarial, de emprendimiento, como en lo turístico también, por supuesto, tienen que ser aprovechadas y puestas en valor. Así que, con esta introducción desde las instituciones, vamos a dar paso a la primera ponencia del día. Vamos a escuchar, con los oídos y con los ojos también muy abiertos, a Fernando Pulido, catedrático de la Universidad de Extremadura, para hablar de ejemplos de gestión forestal participativa en Extremadura. Adelante, Fernando. Un placer. Buenos días a todos los presentes y muchas gracias, lógicamente, a la organización por la invitación pues, a poder exponer aquí no tanto, digamos, la historia o el contenido de un proyecto concreto como el proyecto Mosaico. Me gustaría, más que hablar de un proyecto que tiene inicio y fin, hablar de la idea, de la filosofía de una estrategia de este tipo y de cómo esa idea, desde su inicio en 2015, pues va permeando, ¿no?, en diferentes ámbitos de la sociedad y incluso de la toma de decisiones políticas, ¿no? Antes de entrar en materia, me gustaría hacer un comentario sobre el proyecto que protagoniza, digamos, esta sesión, ¿no?, el proyecto de Economía Verde y Circular de Lárrago, porque creo que es un proyecto, la mayor parte de la gente, incluso los que participan en él, posiblemente esto no lo saben, pero cuando se gestó el proyecto, hace ya, pues quizá, no sé, 3 años, no recuerdo exactamente, pero en la gestación de ese proyecto, en el que ahora están pues, empresas, fundaciones, asociaciones locales de propietarios forestales, en esa gestación, ya digo, estábamos la Junta de Extremadura y la Universidad. La Junta de Extremadura no puede, por razones, digamos, administrativas, participar en proyectos de este tipo. Puede apoyarlos, obviamente, pero no puede ser socio. La universidad sí podía haber sido socia de este proyecto, pero le pareció más interesante, más oportuno, digamos, estar fuera del proyecto, haciendo las aportaciones que los protagonistas de verdad, ¿no?, los que están en el territorio, le pidieran, pero no como socio, digamos, en el proyecto. Nosotros hemos hecho aportaciones puntualmente cuando se nos han pedido, pero creo que era un buen momento para que la gente del propio territorio y las entidades, ¿no?, que quieran trabajar en territorios como el Valle de Lárrago, pues lideraran, ¿no?, tomara protagonismo. No veo por aquí ahora a Óscar, pero seguro que está por aquí, representando a la Asociación de Propietarios Forestales. Él sabe de lo que estoy hablando. Y creo que este proyecto, precisamente por eso, demuestra la madurez, ¿no?, la capacidad de los agentes del territorio y de todos los que en estos territorios quieran colaborar para tomar, digamos, las riendas de su destino, también en lo que tiene que ver con la gestión del paisaje y con la prevención de incendios, ¿no? Cada vez está más claro que las administraciones por sí solas están, digamos, desbordadas por un problema que además va a crecer en el futuro, hagamos lo que hagamos. Y, por tanto, es importante, incluso yo diría, que aquellos territorios en los cuales existan, digamos, situaciones de liderazgo, ¿no?, y de buena organización, de cooperación entre los agentes del territorio, pues aquellos van a ir por delante. Los territorios que se duerman en los laureles o que piensen que esto es un problema, digamos, de otras zonas, pues al final son los que más van a sufrir. Por tanto, enhorabuena a los actores sociales del Valle de Lárrago por haber liderado un proyecto en su territorio, ¿no? Bien, paso a hablar ahora de la idea, ¿no?, de Mosaico. La idea del proyecto Mosaico surge, como todo el mundo sabe, pues, en 2015, después del famoso incendio del que ya se ha hablado aquí, ¿no?, en Acebo, en la Sierra de Gata, y surge como una propuesta que hicimos desde la universidad a la administración de entonces, por aportar, digamos, herramientas que no se estaban poniendo en marcha. No son herramientas ni mejores ni peores que otras, ni que pretenden competir, sino simplemente colaborar con herramientas, digamos, más habituales, más tradicionales, más estandarizadas. Y básicamente el objetivo de Mosaico es intentar incorporar más actores a la lucha contra los incendios. Los actores con los que nosotros trabajamos son básicamente gestores forestales, ¿no?, del ámbito de la selvicultura, de la resinación, ¿no?, de los recursos forestales, del ámbito también agrícola, de los diferentes tipos de cultivo, y del ámbito ganadero. Todos esos actores, hasta ese momento, eran poco tenidos en cuenta, ¿no?, como elementos importantes de la lucha contra los incendios. Hace mucho tiempo, en los años 90, cuando empezaron los incendios grandes, y se incrementaron los esfuerzos de las administraciones, ¿no?, los esfuerzos presupuestarios de la administración en la lucha contra los incendios, pues los territorios pensaron, erróneamente, que la administración le iba a salvar de los incendios. Y
no parece que eso sea posible. Entonces, aquellos territorios, lo repito, no me cansaré de repetirlo, que asuman el liderazgo, ¿no? que retomen la custodia de sus paisajes, ¿no? y que vean además en la lucha contra los incendios una oportunidad de desarrollo, que sean capaces de transformar el problema en una oportunidad de desarrollo, pues serán los que se lleven el gato al agua, ¿no? Los que permanezcan, digamos, a la expectativa pensando que será la Junta, la de Extremadura o la que sea, la que les va a salvar, se están equivocando. Lo que hace falta es crear esquemas de cooperación entre administraciones, pero, si es posible, liderados desde los agentes locales. Esa es una opinión que defiendo y que seguiré defendiendo. El proyecto Mosaico, formalmente, oficialmente, es un proyecto de la Junta de Extremadura. Es quien lo financia, es quien institucionalmente, digamos, lo impulsa, y la Junta de Extremadura, digamos, que utiliza a la universidad como el agente, digamos, ejecutor del proyecto en los territorios en los que la Junta de Extremadura decide que esto ocurra, ¿no? Hasta ahora eso ha ocurrido pues, en la Sierra de San Pedro Occidental, hace ya algunos años, en la Sierra de Gata, en las Urdes, y como ha comentado recientemente también el director, pues ahora más recientemente en la comarca de la Vera, de la que luego hablaré. Pero es un proyecto de la Administración, de la Junta de Extremadura, que coopera con la universidad para que estas ideas se lleven, digamos, a la práctica en territorios concretos. Nosotros empezamos en ese territorio que aparece en el mapa, Sierra de Gata y comarca de las Urdes. Ese recinto, digamos, azul que veis en el mapa no está en un sitio cualquiera, está muy cerca de la zona, digamos, con mayor problemática de incendios de toda Europa, ¿no? El centro de Portugal. No está lejos de las zonas españolas, ¿no? Con más problemáticas de incendios, pues esa esquina noroeste, especialmente la confluencia, ¿no? La zona donde se juntan las provincias de Orense, León, Lugo, Zamora, etcétera, ¿no? Que es la zona, digamos, española con más problemática. Nosotros no estamos en el centro de ese meollo, pero estamos cerca. De hecho, nosotros somos, hablo de Sierra de Gata y de las Urdes y del norte de Cáceres en general, estamos en el extremo sur de ese cuadrante, digamos, diabólico, ¿no? Noroeste, pero estamos dentro de él. Y dentro de ese contexto, digamos, geográfico, hay que entender lo que estamos haciendo y lo que pretendemos hacer en el futuro, ¿no? El proyecto Mosaico es algo muy sencillo y quizá por eso tiene aceptación en las poblaciones en las que está implantándose, ¿no? Básicamente trata de incorporar una nueva herramienta, una nueva infraestructura con capacidad de prevención de incendios, a la que nosotros llamamos cortafuegos productivos, ¿no? Los cortafuegos productivos antes no eran tenidos en cuenta, no se pensaba que eran importantes en la prevención de incendios. Nosotros hemos intentado, digamos, darle visibilidad, darle cierto rigor técnico, formalizarlo, ¿no? Pero es una herramienta que forma parte desde hace mucho tiempo de nuestros paisajes. Lo único que hacemos es apoyar a aquellas entidades o personas que tienen capacidad para hacer esos cortafuegos productivos, que son simplemente porciones del territorio, que pueden estar con tratamientos selvícolas, con tratamientos de cultivo agrícola, con pastoreo o lo que sea, y que mediante ese aprovechamiento económico, que además genera beneficios demográficos y socioeconómicos, obviamente, y de empleo, son capaces de mantener una porción del territorio con una baja carga de combustible, ¿no? Utilizando la terminología de la gente que trabaja en incendios, ¿no? Ahí tenéis un ejemplo muy claro de un cultivo en Villabuenas de Gata, cultivo agroforestal con castaños y algunas otras especies, que puede tener capacidad por sí solo de parar algún pequeño frente de un incendio o incluso de facilitar las tareas de los medios de extinción. Eso es un cortafuegos productivo. A veces los cortafuegos productivos se pueden localizar en zonas estratégicas, y en ese caso hablamos de puntos estratégicos de gestión, porque están en sitios donde sabemos que el fuego tiene una alta probabilidad, digamos, de pasar por allí. A veces no se puede, porque lógicamente hay que priorizar el interés productivo y el interés, digamos, del propietario o del gestor de ese sitio por mantener, digamos, la capacidad económica de producir. Entonces, a veces, insisto, son estratégicos desde el punto de vista de la prevención de incendios, a veces no lo son tanto, pero en todos casos son útiles en materia de prevención, porque reducen la cantidad de combustible sin apenas coste económico o con un coste prácticamente nulo, y porque además de eso lo hacen generando lo que modernamente son esos cobeneficios sociales, ¿no? Que puede ser, pues, de generación de empleo, generación de productos de alta calidad, etcétera. Precisamente por eso creo que tienen una alta aceptación local, digamos, en los territorios en los que se desarrollan, ¿no? Cuando hace 10 años empezamos a trabajar con estas herramientas,
lo de los cortafuegos productivos a la gente le sonaba como algo absolutamente esotérico, ¿no? como del más allá. Hoy en día en estos pueblos la gente ha adoptado el término de cortafuegos productivos y muchas personas que los estaban utilizando sin saberlo, pues ahora utilizan esta denominación, ¿no? Quizá por eso, cuando nosotros empezamos en 2015-2016 a proponer a la población, ¿no? que ejecutara este tipo de cortafuegos, porque además les era conveniente desde el punto de vista económico, pues hubo una respuesta, yo diría que masiva, ¿no? Esa gráfica que aparece ahí ilustra la cantidad de iniciativas que en la Sierra de Gata, ¿no? los propios habitantes locales y otros que trabajaban allí pues nos iban proponiendo. Lo que muestra esa curva es precisamente la acumulación de esas iniciativas. Actualmente pues hay más de 300 que se han apoyado desde el proyecto Mosaico, lo cual pues, bueno, es un indicador interesante del grado de aceptación social de este tipo de medidas que, insisto, son bastante populares, ¿no? Y que afectan además a una diversidad de actores, ¿no? No tienen por qué ser todos iguales. Es más, seguro que hay cortafuegos productivos que todavía ni siquiera imaginamos que se puedan poner en marcha. Puede haber gente, ¿no? que tenga ideas nuevas, innovadoras y que nos haga ver que su labor también genera cortafuegos productivos. Evidentemente, la labor más clara la ejercen los ganaderos, en este caso con el caprino, los resineros, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, pinares que pueden estar, digamos, sometidos, ¿no? a la explotación de resina, pues esos resineros, con su limpieza, digamos, casi diaria, ¿no? del matorral, con el sistema, digamos, de avisos, ¿no? que tienen entre ellos y con los servicios de vigilancia, ¿no? para estar siempre atento a cualquier intruso que pueda entrar por allí con malas intenciones. Los resineros hacen, evidentemente, una labor importante como cortafuegos productivos y también pueden ser cortafuegos de este tipo, ¿no? silvopastorales, en los cuales los tratamientos selvícolas, necesarios en algunas masas que eran verdaderos polvorines, como es el caso de esta zona de Villamiel, en la Sierra de Gata, pues introduciendo posteriormente ganado, ¿no? La labor que hacen los tratamientos selvícolas pues se prolonga durante más tiempo por el pastoreo, en este caso con ganado vacuno. Hay otros que son de carácter, digamos, más agrícola o más agroforestal, pero incluso seguro hay soluciones que todavía no se han puesto en marcha y alguien inventará en el futuro con esta misma filosofía, ¿no? La cuestión es hasta qué punto estas herramientas, ¿no? son capaces de producir cambios en el paisaje del tipo, digamos, de lo que nos interesa. Nos interesa, por ejemplo, ese es un mapa de las comarcas de Sierra de Gata y de las Urdes, en el que se observan todos los cortafuegos productivos que en un periodo de 5 o 6 años, entre 6 y 7 años, ¿no? pues han sido capaces de desarrollar tanto las administraciones, básicamente son tratamientos de prevención o tratamientos selvícolas, que son las manchas que están en azul, como los particulares, ¿no? Ahí está la suma de todas las actuaciones que podrían encajar en el concepto de cortafuegos productivos. En amarillo están las actuaciones agrícolas, en verde las forestales, privadas, y en rojo las ganaderas. Disculpadme porque me doy cuenta de que está en inglés, no lo he traducido, pero bueno, se entiende bien. Son todos los actores sociales cooperando para transformar un territorio de alto riesgo en un territorio con un poco menos de riesgo. ¿Cuánto menos de riesgo? ¿Cuánto menos? Los datos que nosotros analizamos más o menos periódicamente nos dicen que solo con las intervenciones, digamos, de los particulares, ¿no? de los privados, que suelen ser pequeños agricultores, ganaderos o resineros, etcétera, la disminución en el riesgo de incendio o en el tamaño de los incendios que se espera, ¿no? después de estas intervenciones, en 5 años está en torno al 10%. Si además de contribuir los actores privados están también los actores públicos, entonces ese porcentaje va creciendo al 15-20% de reducción, no en el riesgo de incendios, sino en el tamaño teórico de los incendios que podrían darse en este nuevo tipo de paisaje, ¿no? Hemos descubierto también, analizando estos datos, que la reducción en el riesgo de incendio sería mucho mayor si no fuera por el laberinto burocrático al que están sometidos todos estos emprendedores, ¿no? Hay una gran cantidad de actuaciones, en torno al 60% de las actuaciones que los emprendedores en estas zonas proponen, pero no se pueden ejecutar. Y ahí entra una maraña burocrático-legislativa en la que no me da tiempo de entrar. Si queréis otro día os lo cuento porque es una verdadera batalla que entiendo que bueno, pues, los que toman las decisiones a nivel, digamos, político, pues de hecho son los primeros interesados en que esta maraña, digamos, se simplifique, pero no parece que sea tarea fácil, ¿no? En la comarca de Sierra de Gata y
Y en las Urdes, por ejemplo, cualquier emprendedor que quiera gestionar una porción de territorio, pues tendrá que enfrentarse, por supuesto, a la legislación ambiental, a la legislación específica de los montes de utilidad pública, iba a decir el caos, ¿no? A los malos entendidos que hay entre diferentes departamentos de la propia Administración, y esto pues habrá que solucionarlo en el futuro si queremos ir realmente más rápido en esta tarea, ¿no? Más que la aportación en materia de prevención, a mí me gustaría resaltar ahora lo que hemos llamado antes los cobeneficios, ¿no? El coste del proyecto Mosaico es muy bajo. El coste público es el salario de unos cuantos técnicos que se dedican a trabajar en el campo apoyando a los emprendedores de estas comarcas, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Pues están los beneficios en materia de prevención de incendios y los cobeneficios socioeconómicos. Voy a citar aquí muy brevemente, porque no hay tiempo, la creación durante el desarrollo del proyecto Mosaico, pues por ejemplo de la asociación Mosaico, de la Asociación de Propietarios Forestales del Valle del Árrago, y más recientemente pues hemos estado ahí pinchando a los propietarios de montes colectivos, ¿no? Montes privados de gestión colectiva, que son muy frecuentes, muy comunes y están totalmente abandonados en el norte de Cáceres. Les hemos inducido a crear Montex, que es una asociación de propietarios de fincas privadas colectivas en estado de abandono y con un riesgo de incendio tremendo, ¿no? Esos son los cobeneficios, ¿no? Las aportaciones quizás más intangibles del proyecto Mosaico, ¿no? Esos territorios en los que surgen esas asociaciones, algunos de ellos tienen ya capacidad por sí solos para conseguir financiación, para crear esquemas de gobernanza cooperativa que va a hacer que la lucha de incendios en el futuro sea más sencillo, al margen de las universidades y de las administraciones. Eso es lo importante. Esos son de verdad los territorios inteligentes de los que se habla ahora mucho frente a los incendios. Aquellos en los que la sociedad toma decisiones, decir, no, esto lo arreglamos nosotros. Y para eso, por supuesto, pediremos ayuda a la Administración, pero lo vamos a arreglar nosotros, ¿no? Volviendo a recuperar la responsabilidad en la custodia de nuestro territorio. La idea del proyecto Mosaico, termino ya, pues se extiende y recientemente nos vimos en la casi necesidad de crear, gracias a la demanda, digamos, que había en otros territorios, de crear una red de instituciones, son universidades, diputaciones, empresas, en fin, hay un poco de todo, ¿no? Procedentes de territorios en los cuales había un interés por desarrollar un proyecto parecido, ¿no? Afín a la filosofía del proyecto Mosaico. Ahora mismo, en esa red, creo que hay 13, son los puntos verdes, hay 13 o 14 territorios que ya estamos organizados, ya nos hemos reunido varias veces para intercambiar inquietudes, conocimientos y aprendizajes, de manera que el proyecto Mosaico pues bueno, va sembrando semillas en otros territorios y, por supuesto, aprendiendo también de lo que en ellos se hace, ¿no? ¿Cuál es la capacidad del proyecto Mosaico o de esta filosofía de influir, ¿no? Donde se toman las decisiones, que al final es lo importante? La universidad o las entidades que pueden liderar proyectos pilotos concretos en una comarca o en otra, porque puntualmente se dan las condiciones para hacerlo. Nosotros no tenemos la responsabilidad ni los presupuestos para la prevención de incendios. De manera que al final se trata de que estas iniciativas piloto, que no dejan de ser casi experimentos sociales, ¿no? Pues al final acaben calando, ¿no? en las administraciones para que sean ellas las que adopten estas metodologías. Y para eso, pues recientemente, desgraciadamente, después de un verano terrorífico, ¿no? de incendios, pues se nos escucha más. Y hemos tenido la oportunidad de intervenir, pues por ejemplo, en diferentes foros, pero este fue especialmente importante, en el Congreso de los Diputados, en esa sala concretamente, pues se nos invitó a hablar de qué había aportado el proyecto Mosaico en la última década y qué propuestas teníamos para los que toman las decisiones a nivel estatal. Y, de hecho, en la redacción actual del Pacto de Estado, que no sé si saldrá o no saldrá, pero bueno, la propuesta de Pacto de Estado contra la emergencia climática, hay un párrafo dedicado a iniciativas como el proyecto Mosaico y lo cita expresamente, lo cual me parece que, bueno, que es un logro importante de esta batalla, ¿no? También hemos conseguido pues, contar y exponer nuestras ideas en el ámbito europeo. En Europa, quizá más incluso que a nivel español, se están produciendo movimientos tectónicos, ¿no? Así a nivel político. Ya sabéis que en Europa no tiene política forestal, no tiene, digamos, ¿no? La tiene de forma indirecta, tiene una política ambiental que acoge, ¿no? Pues algunas medidas de carácter forestal
y tampoco tiene realmente una política de incendios, lo que tiene es una política de respuesta a los incendios, ¿no? Eso hay gente con peso político en Europa, en Bruselas, que está en condiciones de poderlo cambiar, y para esa gente pues hicimos también un informe en el que el proyecto Mosaico participó, un informe en el que están pues, todos los países europeos y en el cual se proponen 8 acciones políticas, es decir, 8 recomendaciones para políticos, ¿no?, para que adapten las políticas de incendios, hasta ahora inexistentes, a la nueva realidad europea y sobre todo a la realidad que nos espera en el futuro, ¿vale? Finalmente cierro ya volviendo aquí al terruño, volviendo a la comarca de la Vera. Hemos comentado antes que precisamente gracias al impacto positivo en las comarcas de Gata y de Urdes, pues la Junta de Extremadura pues, ha tenido a bien, ¿no?, extender este proyecto a la comarca de la Vera, en la que ahora estamos empezando a trabajar. Y me gustaría resaltar algo muy importante, algo que está ocurriendo en la comarca de la Vera. Nosotros llevamos 2 meses, los últimos 2 meses, desde que se firmó este convenio con la Junta de Extremadura, llevamos 2 meses reuniéndonos con todos y cada uno de los alcaldes de esos pueblos, los 19 pueblos de la Vera que están ahí en ese mapa, y con todas y cada una de las asociaciones que en ese territorio están trabajando y que tienen un cierto impacto territorial. No me refiero a las asociaciones de amas de casa o de pensionistas, con todos mis respetos, lógicamente, sino a asociaciones que tienen capacidad de modificar el territorio pues a través de la ganadería, de la resignación de los pinares o de la custodia de fincas que están abandonadas, ¿no? Lo que he observado en estos 2 meses de diálogo continuo, ¿no?, y cara a cara con los agentes sociales es que esta gente está muy mentalizada del problema que tienen. Los alcaldes los primeros saben que tienen problemas graves con la prevención en áreas periurbanas, en unos casos porque no cumplen los planes periurbanos, en otros casos porque faltan, en otros casos porque no tienen los recursos necesarios para ejecutarlos, pero el grado, digamos, de conciencia colectiva que existe en esa comarca a mí realmente me sorprende muy gratamente, y he querido demostrarlo con esta imagen. Esta imagen es de mi cuaderno de notas, es el cuaderno que yo llevo para hablar con los alcaldes y con las asociaciones. Obviamente he tapado, ahí aparecen algunos teléfonos que he tapado, información particular que no puedo difundir, pero fijaos, en un rato, trabajando con alcaldes o con asociaciones, aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, las marcas esas, círculos o elipses rojas, son iniciativas que o bien los alcaldes o bien las asociaciones o empresas que trabajan en ese territorio quieren aportar para el desarrollo del proyecto Mosaico. Eso es un territorio inteligente contra los incendios. Los territorios inteligentes no obedecen a una definición académica de nadie, ¿no? Se hacen a través de la colaboración activa, proactiva de los agentes que están en el territorio. Con ese grado de conciencia social y con esas ganas de trabajar que existen en ese territorio, las administraciones ya sé que quieren colaborar, pero es que incluso aunque no quisieran, no tendrían más remedio que colaborar porque les van a arrastrar los agentes locales, como tiene que ser. Muchas gracias, ahí termino. Muchísimas gracias, Fernando, por tus palabras. Como siempre, muy pedagógico. Los que te venimos siguiendo desde el año 2015 vemos cómo nos enorgullece tremendamente ver cómo este proyecto se va creciendo, se va extrapolando y se va exportando a otros territorios aquí en nuestro país. Eso es un orgullo. Bueno, vamos a conocer ahora todos los datos generales del proyecto EVC Árrago. Vamos a aterrizar sobre el Árrago ahora sí, con todas estas acciones, tanto sociales como forestales, que se han desarrollado en los últimos 2 o 3 años. Y vamos a citar a que nos vayan acompañando en la mesa, en primer lugar, a Ignacio Sánchez, por parte de Adenex, a Gonzalo Palomo, por parte de Fumpasos, a Ramón Santiago, desde Cicitex, a Óscar Conejero, desde la Asociación de Propietarios Forestales del Valle del Árrago, y en primer lugar va a tener la palabra Emilio Peña, desde la Fundación Fumpasos. Adelante. Un aplauso, por favor. Bueno, buenos días a todos. Soy Emilio Peña, de la Fundación Fumpasos, y antes de nada me gustaría agradecer, en nombre de todos los socios del proyecto, a las autoridades que nos han acompañado hoy en la apertura de la jornada sobre gestión forestal participativa.
Por supuesto, agradecer a Fernando en su esfuerzo no solo de hoy, pero como bien ha dicho él, directamente en la semilla del proyecto EVC Árrago desde el inicio y que nos ha acompañado en todos estos meses para que esta metodología mosaico no solamente se aplique justo después de los incendios. A todos los participantes de las mesas, que posteriormente participarán después del café, y a todos ustedes, pues muchas gracias por asistir. En la próxima hora, parte del equipo del EVC Árrago intentaremos resumir los resultados obtenidos durante los casi 2 años de trabajo. EVC Árrago ha sido un proyecto con un objetivo claro, es asegurar las condiciones de gestión forestal para mejorar la prevención de incendios, contribuyendo al desarrollo rural del valle. Y esto no solamente se realiza gestionando el monte, en verdad, sino creando un marco de participación abierto, como ha dicho antes Fernando, donde el privado propone y con los proyectos como este podemos crear. La propuesta de gestión del monte ha utilizado también la metodología mosaico y a lo largo de todo el recorrido de la zona, utilizando los fondos que hemos obtenido para la regeneración forestal del territorio. Y por último, para poder conseguir estos 2 objetivos, hemos implantado aprovechamientos agrosilvopastoriles innovadores que posteriormente mis compañeros pues, explicarán más en detalle. Antes de pasar la palabra a mis compañeros, yo voy a ser bastante breve, me gustaría trasladaros algunos datos de interés. El proyecto ha trabajado directa o indirectamente en la gestión forestal en aproximadamente 12.000 hectáreas. Los socios han aportado el conocimiento y el trabajo de 23 personas que suman un mínimo de 228 meses de dedicación. Gracias a este esfuerzo se han conseguido los grandes resultados que veremos hoy a continuación, de los cuales estamos bastante orgullosos. De hecho, es uno de los porqués hemos creado este evento de estas características. Y no solo, además el esfuerzo ha conseguido que estos grandes resultados también se hacen de manera presencial, en un mundo digital donde los eventos online crean bastante adición y tenemos bastante. Nosotros hemos creado o hemos realizado 27 eventos presenciales, entre jornadas de información, jornadas de participación y también actividades como estas donde estamos divulgando los resultados. En todas estas actividades han participado más de 1.000 personas. En procesos híbridos de participación organizados, también a nivel online, por supuesto, han participado aproximadamente unas 5.000 personas. Han dado su opinión, han aportado su opinión, y lo cual ha enriquecido también, por supuesto, todo lo que os vamos a contar. 100 hectáreas de reforestaciones y tratamientos forestales no solamente se han desarrollado a través de empresas de la región, sino que también decenas de voluntarios han dedicado su tiempo para plantar parte del futuro del valle. Con un presupuesto de 1.237.000 euros, la coordinación y el trabajo burocrático infinito ha sido arduo, no ha sido fácil, pero sí que es verdad que agradezco mucho a los socios su profesionalidad, porque hemos sido capaces de conseguir resultados juntos, sobre todo, y muy importante, es que antes no habíamos trabajado juntos. Es un consorcio, digamos, de nueva creación, con lo cual los valores, digamos, valen el doble. Y también, no nos vamos a engañar, este tipo de proyectos suponen un gran esfuerzo técnico y, sobre todo, a nivel financiero. Ya que además de los retrasos de la financiación, algunos gastos como IVA, que hay algunas asociaciones y entidades que no facturan con IVA, con lo cual el IVA representa un gasto, un coste interno, la exagerada burocracia, muchas entidades actualmente, incluso muchas que facturan IVA, no entran en proyectos como EVC Árrago.
Por esto, quiero agradecer a los socios y a nosotros como FUNPASO en haber sido capaces de conseguir este resultado, esforzándonos al máximo para conseguirlo. Con el fin de guiaros en la presentación que van a hacer mis compañeros posteriormente, sobre todo para identificar algunos códigos, veréis probablemente el término A y un número, ¿no? Eso tiene que ver con la parte, digamos, oficial del proyecto, son la acción y el número. Esto también es verdad que lo hemos repetido tanto estos 2 años para que algunos de nosotros incluso forman parte de nuestras pesadillas por las noches. En definitiva, los resultados globales son la elaboración de un visor que contiene toda la información de las acciones en arragoparticipa.com, todas las que hemos realizado en el Valle del Árrago, así como un análisis de la peligrosidad, del daño potencial y el riesgo de incendio, la elaboración de planes de ordenación pre-IFES para los montes protectores presentes, las propuestas de revisión para planes de ordenación de montes de utilidad pública, el desarrollo de actividades de participación, capacitación y búsqueda de un modelo de gobernanza realizado con los agentes del territorio, la implementación y experiencias piloto novedosas como de subagricultura, en gestión de riego usando aljibes forestales y la reforestación con especies que permitan atraer y fijar población en la zona. La puesta en funcionamiento de una aceleradora de proyectos así productivos en Sierra de Gata, así como la reforma de un espacio de coworking que más adelante veremos los resultados. La implementación de una red de monitores de servicios ecosistémicos, así como la supervisión de todas las acciones por un comité científico de renombre. Por último, la información, difusión y diseminación y la transferencia tecnológica a la población de todas y cada una de las acciones que hemos realizado. Bueno, ahora os dejo sin más. Os dejo con mi compañero Óscar Conejero, responsable de APFVA, en el proyecto. Gracias. Buenos días. Reiterar mi agradecimiento a las autoridades y al resto de asistentes a la participación de esta jornada de gestión forestal participativa enmarcada dentro del proyecto de VC Árrago y que ha sido el mayor proyecto de bioeconomía forestal que se ha ejecutado en Extremadura. Bien, me toca en un pequeño y breve instante dar una visión justificativa del papel social o de una asociación propietarios en este rol que es la estrategia forestal contra los graves incendios forestales. Intentar justificar de una forma breve, en un pequeño espacio de tiempo, simplemente la imagen que hay en la pantalla. Ese es el término municipal de Descarga María, son 5.400 hectáreas de terreno, en su mayoría forestal o agroforestal, y ese es el que estaba en completo estado de abandono. Había sido declarado zona de alto riesgo de incendio en un decreto en el 151 del año 2017, y esas son, en distintos colores, casi todas las actuaciones forestales que se han ejecutado en el valle, modificando ese paisaje que, como os comentaba con anterioridad, el profesor Pulido. Todo eso es fruto de una colaboración y unas iniciativas que la Asociación de Propietarios ha puesto en marcha junto con consorcios científicos que intentan abordar retos o respuestas como el cambio climático, con la biodiversidad, contra los incendios forestales, contra la bioeconomía forestal, contra la despoblación. Casi ha sido una transformación del 65% del territorio.
unos están ejecutados ya, otros están en proceso de ejecución y otros están en tramitación para ejecución. Hay que sentirse completamente orgulloso de ese mapa que manifiesta una labor ejecutada o promovida con iniciativas de este tipo. Como todos sabéis, la lucha contra los graves incendios forestales tiene dos estrategias, una que es la defensiva, que se hace a través de la extinción, pero otra que es la ofensiva a través de la gestión forestal y la selvicultura. Pues bien, partiendo de todas esas necesidades que se plantearon por los socios desde esa Constitución, se ejercieron una serie de acciones conjuntas que tenían unos objetivos o unos principios muy claros, es decir, que se pudieran desarrollar de forma práctica en el terreno, que fueran duraderas en el tiempo y que tuvieran criterios de gestión forestal sostenible. Todo ese resultado es una tabla que simplifica actuaciones que se han ejecutado en el territorio a través de todos estos consorcios y, por supuesto, también en colaboración con la Administración autonómica, que ha sido prácticamente pues, el mover un peral para que se activara y se promovieran las actuaciones. La Asociación de Propietarios Forestales Valle del Lárragu es una asociación sin ánimo de lucro, es de libre afiliación, que lo que hace es agrupar a propietarios del término municipal de Descarga María para atender a la conservación, a la mejora y a la correcta adecuación de las parcelas de los propietarios, pero dotándolos de un proyecto o un instrumento de gestión forestal para hacer una planificación del monte a futuro. En la imagen podéis observar que a través del proyecto de Economía Verde, de ECV, hemos realizado los dos instrumentos de gestión forestal, tanto del monte protector de Descarga María como del monte protector de la Debra, en el término municipal de Santibáñez el Alto, por lo cual hemos dotado de ese plan de gestión forestal de un total de 1.400 hectáreas que se pueden incorporar a los datos que la Administración autonómica en cuestión de sección de gestión forestal puede tener ya en sus informes. A la vez hemos fortalecido también unas revisiones de los planes de los montes de utilidades públicas, tanto el monte de utilidad pública número 10 de Descarga María como el monte de utilidad pública de Pejinoso Almenara. Bien, la estrategia que hemos seguido por parte de la asociación ha sido la de colaboración en la prevención de los riesgos de incendios forestales y la localización de esos parajes para hacer unas correctas y unas adecuadas implantaciones de cultivos que sirvieran a la vez de cortafuegos forestales naturales. Entre ellas de las acciones ha sido la plantación de 6.500 ejemplares de madroño en 13 hectáreas de terreno con una superficie que englobaban 21 parcelas. En la imagen izquierda de la pantalla podéis observar esa zona y las parcelas que que ocupaban. Vamos a seguir con una siguiente fase en años posteriores con respecto al cultivo del madroño, que se van a destinar a la investigación, primero sometiendo una fase 2 de mantenimiento y producción y una fase 3 de una transformación del producto. Hemos puesto una implantación también para fortalecer ese cortafuegos productivo de 1.006 ejemplares de castaño de variedad longal en 42 parcelas de terreno. Elegimos la variedad longal por ser una variedad semitardía o tardía para que los regímenes pluviométricos característicos del valle, que empiezan a ponerse en marcha a partir de los meses de septiembre, hiciera que el crecimiento de la castaña fuera favorecida por esas primeras aguas que pueden caer
por esa época. En total han sido un total de, creo que eran 48 las parcelas que ocupaban esa plantación. En siguiente lugar, hemos hecho un tratamiento selvícola para favorecer esa disminución del riesgo de la prevención de los incendios forestales a través de una selvicultura de clareo, poda, desbroce y roza de parcelas. Hay que recordaros que en el año 2017, a través del decreto 151, el Valle de Lárrago se declaró zona de alto riesgo de incendio. Dentro de las estructuras que tenían esa zona de alto riesgo de incendio, había una línea principal de defensa que ocupaba de oeste a este la carretera que va desde Cadalso a Descarga María, y lo que hemos hecho ha sido trabajar en los márgenes de esa línea principal de defensa para fortalecer esa disminución contra el riesgo de incendios forestales. Podéis observar ahí en la pantalla mejor esa línea principal de defensa y las actuaciones que han sido a ambos lados de la carretera principal, tanto los tratamientos selvícolas como de la siguiente actuación que hicimos, que ha sido la de restauración de 15 hectáreas de olivares que estaban en completo estado de abandono, de un total de 188 parcelas de superficie. Esa imagen de la derecha es la que muestra principalmente las actuaciones de los olivares que están justo en la parte más oeste y sur del término municipal de Descarga María, y la zona sobre la que se ha trabajado para favorecer esa línea principal. Por último, hemos establecido también un nuevo punto de agua que sirva de apoyo a las labores de extinción en esa estrategia defensiva de extinción, con la construcción de un nuevo punto de agua que tenga varias funciones, como pueden ser aljibe para el fortalecimiento de estos cultivos de castaño de su apoyo estival, que sirva también de suministro de agua para las posibles ganaderías que se puedan implantar en el territorio, y que el apoyo sea con las intenciones que llevamos o hemos establecido en ellas. Esa es la parte que ha actuado con ese conjunto de acciones la asociación. Y para terminar, siempre, de forma breve, lo que siempre comunico en las intervenciones que realizo. La cosa de todo esto no va simplemente de pinos, la cosa va de despoblación. Si llegamos al punto de la despoblación total, el abandono rural y el abandono de la gestión forestal llega a los límites de que es prácticamente un crecimiento exponencial del riesgo de incendios forestales. Todo esto va de fomentar el empleo rural, va de impactar de aquellos que tienen que ver algo o en la toma de decisiones de este tipo de lucha, y va de si aprendemos algo después de ocurrir siempre algún grave incendio forestal, aparte de quedarnos simplemente con las cifras de los fallecidos, los evacuados o las catástrofes que se hayan podido ocasionar después de los incendios. Todo esto no está dentro de nuestra mano, pero que sí, lo único que nos queda es seguir continuando intentándolo, y que día a día pues, podamos hacer cambiar las voluntades y el método. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues buenos días a todos. Soy Ramón Santiago, soy técnico del Instituto del Corcho del CICITE, también de la Junta de Extremadura. Nuestra actividad se centró en subericultura innovadora.
me gustaría aquí comentar una de las cosas que ha dicho Fernando, de la maraña burocrática. Es tal que para mí lo peor ha sido enfrentarme a mi propio centro. Han sido todo facilidades desde la Junta de Extremadura, con el resto de socios del proyecto y Fundación Biodiversidad. Pero para llevar a cabo nuestra actividad hemos tenido que presentar hasta 18 versiones de un pliego de prescripciones técnicas para nuestra acción de subagricultura a lo largo de 1 año y pico, hasta que por fin me dieron el visto bueno. Ya está. Era 1 minuto de lloro. Nuestra acción ha consistido básicamente en, digamos, pues eso, y tratábamos de hacer unas cuantas de acciones. Un descorche con nuevas tecnologías para poner en fábrica la gran cantidad de bornizos que hay allí en una zona concreta del valle. Y también queríamos hacer otras cosas. Queríamos hacer una pequeña repoblación con alcornoque, quizá utilizando pequeños cauces naturales y favorecer riego en la época más desfavorable, que es la época crítica para estos alcornoques, pero eso nos fue vetado. Queríamos hacer algunas otras cosas que también nos fueron vetadas por nuestra propia organización. Entonces, lo que hicimos fue, el año pasado, en primer lugar, una jornada, digamos, teórico-práctica de nuevas tecnologías en el descorche, donde, bueno, pues intentamos contar cómo se pueden usar estas nuevas tecnologías para un poco luego la acción que iba a tener lugar a cabo. Otra jornada de formación sobre tratamientos selvícolas y buenas prácticas en masas jóvenes de alcornocal, contando también un poco cómo es la preparación de un alcornocal joven hasta que llega la hora del primer descorche. Ese tuvo lugar este año. Esta es la zona donde hemos intervenido finalmente, que es una zona que está a medio camino entre Descarga María y Cadalso, una zona pequeñita, unas 30 hectáreas, donde hemos hecho el descorche. Muy compleja porque eran más de 100 parcelas, gracias a toda la información y todo el trabajo que nos ha proporcionado Óscar Conejero, pues ha sido posible el realizar esta acción. Esta es una perspectiva de la zona del gran incendio allí en el Árrago. Aquí, en primer lugar, se ve la zona donde el gran incendio pues prácticamente lo arrasó todo. El río Árrago prácticamente resultó ser un poco el límite hasta donde llegó el gran incendio, y la zona donde nosotros hemos actuado, pues antes del proyecto tenían este aspecto. Era por aquí pasó el gran incendio y afectó a los alcornoques, que, bueno, los chamusca en muchas ocasiones por fuera, pero los alcornoques muchas veces siguen vivos. Esta es la zona también de alcornocal donde no llegó el gran incendio, porque estaba ya al otro lado del río Árrago. Esta es nuestra actividad durante el descorche. Aquí hay una zona, está justo más o menos, había zonas de alcornoques quemados y alcornoques también que no llegaron a ser afectados por el gran incendio. El alcornoque es una especie privilegiada en el contexto del cambio climático y de los grandes incendios. ¿Por qué? Es una especie que surgió hace 11 millones de años, cuando ya el clima de la Tierra en ese momento, en este entorno, era 5 grados superior a las temperaturas actuales. Y el corcho le ayuda a protegerse contra
incidencias climáticas y también contra los incendios, como podemos ver. Entonces, bueno, en esta zona del Lárrago, pues ya había algo de masas naturales y nosotros queríamos incluso probar a extenderlo un poquito más allá, siguiendo la dinámica natural que está siguiendo ahora. Pero bueno, esto fue ya una vez hecho el descorche, pues gracias a la empresa Extremadura Verde, que participó en el concurso público de adjudicación de estos trabajos y fue la que se llevó esta adjudicación y hizo un descorche, la verdad, muy, muy bueno. Y a la vez, además del descorche, ahí vemos el resultado del bornizo. A la derecha, lo que era el bornizo quemado, a la izquierda, el bornizo no quemado, porque tienen distintos destinos en la industria y deben ir separados radicalmente si quiere que la industria que lo compra pues lo pague adecuadamente. En total, eso, se descorcharon unas 30 hectáreas, se desbornizaron algo más de 3.000 alcornoques y luego pues se obtuvieron del orden de 5.000 kilos de bornizo no quemado y unos 7.000 kilos de bornizo quemado. La empresa Extremadura Verde hizo un análisis pormenorizado tomando un montón de variables de 250 alcornoques, de los que descorcharon, y ese estudio, bueno, aquí tenéis un análisis, digamos, preliminar que lo presentaremos probablemente, quizá en la próxima revista Foresta, será un artículo divulgativo donde vamos a contar digamos, las conclusiones a las que lleguemos. Aquí tenemos unos análisis viendo, bueno, pues cómo se dan los alcornoques y en función de qué variables se dan mejor o peor y qué cosas podemos tener en cuenta para el futuro. Una de las cosas más interesantes, por ejemplo, hemos hecho una tarifa para cubicar el corcho que produce un alcornoque quemado, que yo no conocía ninguna hasta ahora. Y luego hemos ayudado a perfilar, a mejorar las tarifas que teníamos para estimar producción de corcho en bornizo. Esos serán resultados interesantes del proyecto. Y esto es todo lo que quería contar. Ahora vendrá Gonzalo Palomo, doctor en Ciencias Veterinarias, que también ha participado muy activamente en este proyecto. Hola, buenos días. Gracias por participar en esta jornada, gracias a las autoridades presentes, gracias Ramón por precederme, por ponerme como veterinario para hablar de personas y de árboles, o sea, animales lo justo, ¿vale? El proyecto de VCA Aragón no tendría sentido si no viniesen detrás de estas infraestructuras las personas que han de gestionar los cortafuegos productivos, que al final es el leitmotiv de todo este proyecto, ¿no? Como ha comentado antes también Óscar. Este proceso participativo ha partido primero de conocer qué territorio y qué paisanaje deseaban los vecinos del valle. Recordemos que son 4 municipios muy poco poblados. Descargamaría está por debajo de los 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Por debajo de 9 ya se considera desierto poblacional. Imaginemos por debajo de 2, ¿de acuerdo? Entonces, en ese contexto se ha contado no solamente con los vecinos de estos municipios, sino también vía online con futuros pobladores, ¿vale? Que aquí es donde ya lo meto, el concepto de los futuros pobladores que deberían de ayudar a la gestión de estos cortafuegos productivos. Y poder pasar de un paisaje, como vemos aquí, de riesgo, que es lo que vemos en la primera imagen, un desastre la herramienta esta. Para atrás se puede dar, así, para aquí. Bueno, la primera imagen, ¿vale?, que sería el mapa de riesgo del Valle del Lárrago, que es como lo que comenzamos en el proyecto, analizando cuáles son esos áreas estratégicas de gestión y puntos estratégicos que ya están incluidas en la Ley Agraria de Extremadura desde septiembre de este año, para pasar a ese otro paisaje, que es la segunda imagen que veis, en el que ya, de acuerdo a la participación de los vecinos, de esta gente a través de Internet, pues ha visto que podría ser ese paisaje deseado, ¿no? Ese paisaje que decía antes Pulido, inteligente, ¿no?, frente a los incendios forestales.
Hemos tenido 4 acciones puntuales en los municipios para tener el cara a cara con todos esos vecinos, en cada una de ellas con una pildorita formativa para atraer al público y además aprovechar pues, para ver qué potencial tenía el territorio. Y luego también hemos realizado un par de infodays o de eventos, foreventos, en los que ya se ha contado también con entidades asociativas del Valle. Esto se hizo en el verano del 2024, en los que se presentaron los resultados de esta fase previa, ¿de acuerdo? O sea, qué paisaje y paisanaje sueñan los vecinos del Valle y ahora, ante estos agentes activos ya en el Valle, ¿qué os parece? ¿Qué os parece y cómo implementamos en el Valle? No sé si veis ahí al fondo una lona que tenéis tirada adelante, según habéis entrado, ¿vale? Pues sobre esa lona la gente llegaba y señalaba, pues yo aquí vamos a aprovechar esta aula que está abandonada en Cadalso y vamos a hacer un espacio de colaborativo para las asociaciones. Aquí, en esta quesería también abandonada, en Descargamaría, vamos a hacer un obrador. Aquí, en esta residencia de ancianos que no se ha terminado de construir, vamos a hacer un centro de día. Aquí, no sé si me entendéis, y ya esto ubicado en el territorio. Además de estas sesiones, ¿no? el punto crítico ha sido también trabajar para atraer talento. Ese atraer talento no solamente se ha hecho a través de la convocatoria vía online, que luego os mostraré las 2 grandes convocatorias que hemos tenido para los espacios test y para la incubadora, sino también en los centros de formación que hay en el entorno, ¿vale? En las que se forman estos futuros agricultores, ganaderos y avicultores, ¿no? Por ejemplo, Centro de Formación del Medio Rural de Moraleja, en Plasencia, en el centro universitario, donde se imparte el grado de forestales, también se hicieron unas jornadas, un foro-evento, y se complementó esa actividad con pequeñas píldoras formativas a los que ya son vecinos del Valle. Hay en torno a 20 personas dedicadas a la agricultura, ganadería y silvicultura profesional en todo el Valle del Lárrago, 20 personas para gestionar todo ese territorio, ¿vale? Y además con estos futuros emprendedores. O sea, esas sesiones ya de campo, ahí vemos en la primera imagen, aquí a la izquierda, visitamos una quesería que es muy innovadora en el aprovechamiento de los pastos, fuimos a la zona de Covilá, donde hay miles de hectáreas ya gestionadas con el prisma de los cortafuegos productivos, en los que el madroño ha sido una pieza angular, donde ya el madroño permite amortizar la inversión en 5 años, una inversión de la plantación, la adquisición del territorio, con una planta que es forestal y hay una persona detrás que, manteniéndola, previene los incendios forestales, que es la lógica de los cortafuegos productivos, ¿vale? El plan de formación silvopastoril, lanzamos un curso de incorporación a la empresa agraria, pensando en la profesionalización de estos futuros testers. Tuvo muy buena acogida la convocatoria, 42 personas iniciaron el curso desde Moraleja, el pueblo más cercano, o incluso gente del propio Valle del Lárrago, que iniciaron el curso, a una persona de Alemania, ¿vale? Lo tengo que mencionar pues, porque es lo más lejano que había, ¿vale? Con mayoría femenina. También un dato curioso, a pesar de que en el sector primario, y lo que vais a ver luego, cuando vengan aquí los testers, que son todos varones, pero a nivel formativo, mayoría femenina, ¿vale? De esos cursos, ¿vale? Se lanzó una convocatoria de espacios test agrícolas, que invito ya a que vayan subiendo al estrado Javier, Yasir, Mohamed, ponerte ahí al lado, y Víctor, que está por ahí, no sé dónde, que vaya bajando también, ¿vale? Se lanzó una convocatoria de espacios test agrarios. Un espacio test agrario es una innovación que viene del mundo anglosajón y Francia. Se ha incorporado a la península recientemente en un proyecto que participó en la Universidad de Extremadura, precisamente, que lideró Fernando Pulido, y consiste básicamente en facilitar las condiciones para que personas que no son del ámbito rural, o sea, que no tienen acceso a ese capital que ya es la tierra, que no tienen tampoco la cultura de lo que es el mundo rural, puedan tener un aterrizaje suave con todo el acompañamiento necesario, tanto a nivel de infraestructuras como técnico y también de profesionales del entorno. Eso es un espacio test agrario. Se ha desempeñado de manera pionera en Extremadura para contexto forestal, específicamente, y ahora, pues, si os parece, Javier, ¿vale?, nos podéis comentar. Sí, podéis venir aquí y así hacemos más rápido. Pues son Javier, nos va a contar Javier Pizarro, Víctor, Yasir, Mohamed, nos van a contar un poco brevemente qué es lo que les ha motivado a esto y qué es lo que quieren hacer en el Valle. Buenos días a todos, gracias a la organización por convocarnos aquí y expresar nuestras opiniones e ideas. Soy Javier, como me ha presentado Gonzalo, como
Como profesión soy bombero forestal, he desempeñado mis funciones durante 30 años en la Comunidad de Madrid y de hace unos 20 años que conocí Sierra de Gata en búsqueda de un lugar natural y como muchas personas de las ciudades, y cuando encontré Sierra de Gata me pareció el lugar idóneo. Hace poco descubrí el Valle del Lárrago, aún estando cerca de él, no lo conocía, y de la mano de Óscar, de la Asociación de Propietarios Forestales, la primera impresión que me causó el territorio, después del grave incendio y del sufrimiento que eso conlleva en la zona, me pareció que se habían puesto manos a la obra y que habían tomado las medidas que requiere ante esta dificultad para salir adelante. Lo que le comenté a Óscar nada más verlo es qué tranquilidad da estas acciones a la población, porque estoy cansado de ver pueblos sin un perímetro de protección, y la gente que ha sufrido incendios en las zonas rurales sabe el infierno que se supone. En un momento dado tu vida y tu forma de vivir se ven en peligro. Me pareció tan sugerente que quise participar activamente, y aparte de los técnicos y de las personas que piensan cómo solucionar todo esto, el territorio necesita personas que se dediquen a gestionarlo a pie de campo. Como bombero forestal conozco los riesgos. Cuando el monte no está gestionado, se pone en riesgo a la población y se pone en riesgo a los intervinientes que acuden a paliar ese incendio y apagarlo. Entre las funciones que estamos desarrollando, que comenta Gonzalo, ahora estamos en un periodo de formación, yo me estoy dedicando a la zona de Madroños y estamos haciendo actividades que, por un lado, conllevan el generar un beneficio económico y, por otro lado, un beneficio ambiental y de protección ante los incendios. Por ejemplo, estamos desbrozando la zona porque una vez que el incendio pasa, la vegetación enseguida vuelve a querer tomar su lugar desordenadamente y con otra vez el riesgo inminente. Desbrozamos, estamos podando las plantas de madroño que han rebrotado después del incendio, que es una planta que, como el alcornoque, es un superviviente de los incendios, y con esas dos labores potenciamos que se pueda producir un beneficio económico y, por otro lado, estamos quitando vegetación que en incendios forestales llamamos combustible. Combustible es uno de los mayores riesgos a los que te enfrentas cuando está ardiendo el monte. Bueno, como os he comentado, el fin va a ser el poder llevar una producción de este fruto. Queremos ver qué potencialidad tiene. Parece ser que sí que tiene una demanda cada vez mayor en Europa como fruto del bosque, y los usos tradicionales hasta ahora, como la destilación, y se pueden buscar otros horizontes. Y ya para terminar y no extenderme, porque tampoco tengo mucho más que decir, a las autoridades, a las asociaciones, a todas las personas que tienen que ver con esto, es invertir un poco para conseguir tanto. Nadie se cuestiona cuando contrata un seguro médico si le cuesta mucho o poco, es velar por tu seguridad, por tu vida y por tu sustento. Entonces, una pequeña inversión consigue mucho. También me parece que el Valle del Lárrago es un gran ejemplo para el resto de territorios. Quiero que sea así, porque igual que a mí me llenó los ojos enseguida, quiero que esto a las demás personas que puedan pasar por estos territorios, que tengan esos problemas, vean un espejo, vean una salida y una solución. Y ya simplemente, bueno, por no extenderme, quiero comentar que hay una buena noticia, que hay personas que están trabajando en el monte.
Gracias. Ya sí, Bueno, preséntate primero. buenos días a todos. Yo soy Mohamed Yasser, soy de Palestina y vení de Bilbao a Extremadura desde julio. ¿Por qué estoy aquí? Porque estoy buscando oportunidades para empezar mi negocio como cabrero. Y he hecho 2 cursos aquí en Extremadura y bueno, voy a terminar al final de este año. Ya está, no tengo mucho que decir. Muchas gracias. Buenos días, gracias por invitarnos a estar aquí, a participar de esta jornada. Bueno, mi nombre es Víctor García, soy tester del proyecto de recuperación del ECV del Valle del Lárrago, de los cultivos tradicionales. También futuro integrante de una sociedad cooperativa que estamos en proceso de poner en marcha, ¿vale? Que será la Sociedad Cooperativa Agropecuaria Viriato. Y bueno, ¿qué queremos o ofrecemos nosotros? Bueno, pues ofrecemos un Valle del Lárrago activo con productos alimentarios de calidad, ¿vale? Productos finales, que es donde está el margen, para poder vivir sobre el terreno de lo que produce el terreno, ¿vale? Y queremos también un turismo sostenible, ¿vale? Para apoyar la recuperación y conservación del terreno. Tampoco se trata de convertir una zona rural en una zona urbana. Queremos conservar la fauna, la flora, que todo siga igual dentro de esos límites, de los límites que tiene que haber, ¿vale? Y algo más novedoso, aunque hace pocos días he visto que el Cititex ya está desarrollando esto que voy a comentar ahora, queremos llevar a cabo un proyecto de ISMA de Mají para monitorear los cultivos tradicionales, ¿vale? Porque los cultivos tradicionales están teniendo adversidades en cuanto al medio ambiente, ¿vale? El cambio climático está generando sequías como la de este año y eso, pues, monitoreando los cultivos con ciencia, pues se puede, digamos, paliar, ¿vale? O adaptarse a esos cambios. Vale. Además de eso, está sucediendo una cosa. La gente mayor, que es la que se dedicaba al campo, pues está dejando de existir y esa sabiduría se está perdiendo. ¿Qué queremos hacer nosotros? Compilar toda esa información, ¿vale? En algún formato digital para que la gente que se quiera incorporar al mundo rural pues pueda acceder a ella rápido. Es decir, pues quiero en 3-4 años dedicarme a un olivar, a una plantación de castaños. ¿Cómo se llevará eso? Pues me meto en una plataforma digital gratuita, con acceso para todos, y ahí lo tengo y puedo, pues, empezar a trabajar ya. ¿Qué necesita el castaño? Pues necesita esto ahora, etcétera, ¿no? Y también añadiendo las nuevas técnicas agrícolas, ¿no? que van pues desarrollándose. Todo esto ya el Cititex ya está en ello. Nosotros también lo queremos hacer de manera privada y bueno, damos la mano a todos los agentes y socios para que nos ayuden, nos acompañen. Todo esto es un programa, digamos, un proyecto integral que estoy definiendo a grandes rasgos. Hay muchos más flecos sociales, económicos, etcétera, que nosotros estamos dispuestos a compartir, porque esto lo tenemos por escrito. Estamos dispuestos a través del correo electrónico, pues facilitárselo a cualquier persona que quiera tener acceso a ello o que nos quiera ayudar o acompañar. Y bueno, en resumen, pues eso, se trata de recuperar los usos tradicionales del suelo. La gente que vivía allí, pues utilizaba el suelo para vivir, para comer y tener una familia y ser feliz, ¿vale? Y si es posible, pues desarrollar nuevos sectores económicos con el turismo y otros tipos de sectores. Nada, muchas gracias y un saludo. Sí, ahora te doy paso, Ángel. Bueno, ellos serían la mitad de los testers, ¿vale? Han sido finalmente 6 de 13 candidaturas que hubo. Se les eligió en virtud de que su modelo de negocio que estaban pensando encajaba perfectamente con las infraestructuras que se habían creado, que son esas infraestructuras que han comentado antes Óscar y Ramón. La segunda pata de este proceso de emprendimiento es la aceleradora de proyectos, en base sobre todo a lo que sería proyectos más de transformación, o sea, sector secundario y servicios. En esto hemos tenido más de 60 candidaturas con variopintas ideas, de las cuales se han considerado que 8 eran idóneas para salvar este objetivo final, ¿no? Que no se nos olvide, que es prevenir los grandes incendios forestales. Y tenemos hoy con nosotros a Ángel Álvarez, que es uno de los mentores dentro de la aceleradora y nos va a hacer un poco un resumen de todos esos proyectos que se están planteando para el Valle. Gracias.
Gracias, Gonzalo. Soy Ángel Alberto Ladrid y dirigimos una consultora de innovación en el norte de Extremadura y hemos tenido la suerte de poder mentorizar y acompañar a 8 proyectos de emprendimiento, de los cuales 7 son mujeres. Esto me parece importante. El primero es Amapola Catering, que es de Eva, que es una persona muy conocida en Cáceres por ser una de las primeras personas que ha empezado a hacer catering kilómetro cero, con veganos, y lo que quiere hacer es un obrador artesanal en la Sierra de Gata para hacer mermeladas, zumos naturales y algunos productos cárnicos a partir de fruta, materias primas del valle, como pueden ser naranjas, limones y castañas. La idea es aprovechar mejor los productos agrícolas locales y, bueno, que muchas veces, como ya sabéis, se venden sin procesar, sin transformar, se desaprovechan, y hacerlo con una marca de identidad del Valle del Lárrago. Otra cosa que me parece muy importante es que quiere crear una cocina de experimentación, una especie de coworking gastronómico culinario para innovar en recetas en colaboración con todos los productores de la zona. El segundo es una quesería que ya lleva varios años en la zona, en concreto en Cadalso, y que se llama Terra Capra. Y lo que quiere es una quesería ya consolidada. Lo que quiere su promotora, que se llama Erika, es ampliar la quesería para disponer de un espacio, de una terraza fantástica que tiene allí, al lado de la tienda y de la quesería, para hacer talleres, degustaciones, pequeños eventos culturales relacionados con el queso y la ganadería sostenible, hasta el punto de que lo que quiere es unir la producción del queso con experiencias turísticas y educativas, para atraer a la gente al territorio, para reforzar la imagen de la zona como lugar de productos de calidad y promover el consumo local y responsable. Y la última, solo voy a comentar 3, es la de 2 personas, una pareja que se llaman Patricia y Pablo. Ella es farmacéutica, él es experto en temas digitales, han dejado sus lugares de habitación habitual, Madrid, él teletrabaja, y lo que quieren hacer es un espacio agroecológico integral en la Sierra de Gata, que se llama La Serena, cuyo objetivo es cuidar a las personas y el entorno a través del cultivo agroecológico, plantas aromáticas y medicinales, la transformación artesanal, secado, destilación y elaboración de productos naturales, y experiencias de formación y de bienestar como talleres de fitoterapia, agroecología, cocina saludable y también alojamiento rural y retiros de conexión con la naturaleza con una mirada One Health. Y esto es todo lo que quieren hacer estas 3 personas, pero tenemos otras más con proyectos verdaderamente interesantes en la zona. A algunos les falta encontrar, como en el caso de Eva, un espacio para hacer este obrador, y en el caso de Patricia están buscando terreno y bueno, están un poco en esa búsqueda. Muchas gracias. Vale, por ejemplo, uno de las infraestructuras, ¿no? Gracias al proyecto se ha habilitado un espacio de coworking en las instalaciones que tiene cedidas la Asociación de Productores Forestales, que se inauguró justamente el mes pasado, ¿vale? A nivel ambiental, hay un comité científico que ha velado por la buena ejecución del proyecto. En él está Fernando Pulido, el presidente Rufino Acosta de la Universidad de Sevilla, antropólogo social. Contamos también con Elsa Varela, que actualmente está en el CSIC, Ramón Santiago, que ya ha intervenido previamente, y por último yo, pues que soy el escribano, como si dijéramos. Hemos hecho una evaluación ambiental basada en el área de referencia, que para que nos hagamos una idea es cómo de lejos estoy del ideal para este hábitat, ¿vale? Entonces, en función de cómo de lejos estoy, le doy menos puntuación. Ahí tenéis una imagen, esto lo tenéis todo en el visor cartográfico, luego lo explicaré. Que sepáis que esto es un trabajo que traía previamente la universidad en virtud del proyecto Life Landscape Fire, que quedó finalista el año pasado junto con Life Desert, que finalmente es el que ganó como mejor Life concluido en 2024, que lideró Fernando Pulido, ¿vale? Y en esa red de monitorización hemos podido continuar con el trabajo que se venía realizando, ¿vale? Ahora mismo aproximadamente un 70%,
de los puntos de muestreo están en Sierra de Gata-Urdes, con una alta representación del Valle del Lárrago. Se hace una monitorización de largo plazo, que tiene unas muestras de suelo, infiltración de agua, inventario de flora, forestal, etcétera, y luego una técnica de corto plazo que se hace más rápidamente, que de esa tenemos 117 puntos, que es aproximadamente la 8ª parte del total de puntos que tenemos en todo Sierra de Gata-Urdes y Sierra de San Pedro, y 10 áreas estratégicas de gestión, ¿vale? Bueno, esta sería la matriz que usamos para evaluar, y el resultado de esa matriz es que en función de un análisis estratificado de cada sitio, le das una puntuación. Aquí tenemos una estación de muestreo que tiene menos 30, pues porque tiene suelo desnudo, no hay árboles, etcétera, y aquí tendríamos una estación de muestreo con más 70, o sea, 100 puntos de diferencia, y vemos la diferencia a simple vista. Eso que se ve a simple vista, transformarlo en una puntuación numérica y poder hacer con eso análisis estadístico que nos permita sacar conclusiones. Conclusiones que hemos sacado, que ya venían de atrás, en realidad, ¿vale? No sé si veis la tercera barrita, que es la única que baja para abajo ostensiblemente, eso sería el resultado que hemos tenido en las líneas preventivas de defensa. O sea, los cortafuegos estos que estamos pensando que es como un camino en mitad del monte, ¿vale? Lógicamente ahí, a nivel ambiental, pues no funciona bien el ciclo del agua, no funciona bien el ciclo de la materia, no funciona bien a nivel energético, que son los indicadores que veis a la derecha, ¿vale? A la derecha lo que vais a ver es que lo que mejor funciona es las plantaciones, o sea, los castaños, los madroños y las zonas de pastoreo. O sea, esas zonas en las que se hace una prevención, esos puntos estratégicos, esos cortafuegos productivos, se hace una prevención y a su vez se consiguen valores ambientales. De hecho, que es lo que tenéis aquí destacado, los puntos en los que mayor materia orgánica después del bosque nativo, ¿vale? Bueno, nativo si son autóctonas o de implantación, serían estos puntos estratégicos de gestión silvopastoreados, ¿vale? Y luego, en cuanto a los valores de la matriz, ¿vale? La mayor puntuación la tenemos en las plantaciones de castaño, ¿de acuerdo? Que es donde mayor biodiversidad, mayor concentración de materia orgánica, mayor infiltración de agua hay. Es decir, parece que a nivel ambiental, estas estrategias que hemos empezado o que hemos continuado están respondiendo mejor que las estrategias previas. Todo esto lo tenéis en el visor cartográfico, en arragoparticipa.com, hay un visor cartográfico donde podéis buscar cada punto de muestreo de estas 100 y pico estaciones que hemos dicho antes, o 50 y tantas estaciones anuales, ¿vale? Las 15 de largo plazo, y al final también veis en ese visor el análisis de riesgo, ¿vale? Esto, por ejemplo, sería el riesgo, la peligrosidad que hay en el valle, ¿de acuerdo? Que es como empezamos el trabajo, y el reto es pasar de esta peligrosidad, de este daño potencial, teniendo en cuenta también las masas forestales, las infraestructuras que hay, este riesgo, ¿no? El riesgo suma las dos cosas, el peligro y el daño, pasar a un nuevo paisaje inteligente, habitado por las personas y que no sea ese fuego un riesgo para las personas que ellos lo habitan. Yo no quiero volver a oír, como el pueblo en el que me crié, el Barrado, las campanas repicar porque había que subir al monte a apagar el fuego. Yo me crié con eso y soy bastante joven, aunque no lo parezca. Se ha pasado de eso, en el que eran los vecinos los que apagaban el fuego, a ser la administración la que apaga los incendios. Yo creo que el hito está en que se trabaje conjuntamente, sociedad civil, administración y sector productivo, porque los fuegos a los que nos enfrentamos ahora están fuera de nuestra capacidad de extinción y, por lo tanto, si no se aborda con otro prisma, no vamos a conseguir resolver el problema. Muchas gracias. No te preocupes. Bueno, buenos días a todos. Gracias a todos por estar hoy aquí. Mi nombre es Ignacio Sánchez, soy técnico de proyectos en ADNES, la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura. Y bueno, mi parte un poco, o la parte que hemos desarrollado con mayor peso desde ADNES ha sido la parte de transferencia tecnológica y comunicación del proyecto. En primer lugar, empezamos un poco pues, por diseñar la imagen corporativa del proyecto. Queríamos dotar al proyecto de un atractivo porque consideramos que el paquete de comunicación no solo tenía que dar lugar a la difusión de los contenidos y los resultados del proyecto, sino que también tenía que ser una parte muy atractiva para generar un mayor impacto en cuanto a participación y alcance del proyecto. Por eso, desde el primer momento, contactamos con una empresa de diseño gráfico y elaboramos un manual de identidad corporativa, que es como, por así decirlo, una marca, ¿vale?, de proyecto,
que siempre hemos seguido sus instrucciones, por así decirlo, y creo que bueno, el resultado ha sido muy positivo, ¿no? Hemos construido, pues como podéis ver, hay un cartel general, una infografía general sobre la que hemos trabajado y luego diferentes infografías que hemos ido desarrollando para dar un poco de publicidad y difusión a las diferentes acciones del proyecto. La de, por ejemplo, la que veis a la derecha del todo es del proceso de participación, formación y acción contra la despoblación, que bueno, va guiando un poco las diferentes etapas del proceso que va ilustrando, por así decirlo. Como veis, esa imagen no se ha abandonado en ningún momento, se ha seguido, se ha cuidado y se ha depurado, ¿no? Hemos intentado un poco que cada una de las acciones del proyecto correspondieran un poco a ese diseño, ¿vale? Y hemos ido desarrollando semana tras semana pues, la información y los posts para redes sociales. No sé esto. Ah, vale, está ahí. Vale. Por poneros un ejemplo, ¿vale? Creemos que ha sido un éxito en temas, por ejemplo, de redes sociales. En el Facebook hemos tenido, con más de 75 posts, unas visualizaciones de 549.297. Consideramos que ha sido un buen impacto, ¿vale? Con más de casi unas 3.000 interacciones a las publicaciones. Instagram ha sido otra de las redes sociales que más éxito nos ha proporcionado en el alcance o en el impacto de la publicidad del proyecto. Y luego también hemos tenido un Twitter y un YouTube, que son plataformas que nos han servido de apoyo, por ejemplo, para el lanzamiento de vídeos, de material audiovisual y bueno, de notas de prensa y de comunicados. Las jornadas de nuevos nichos de empleo, como ha comentado antes mi compañero Gonzalo, el plan de paisaje y paisanaje que elaboramos a través del proceso de participación, en el que recopilamos todas las visiones y opiniones y experiencias del Valle, se tradujo en un plan de formación que dimos a conocer en estas jornadas de nuevos nichos de empleo, ¿vale? La primera se realizó en Moraleja, en el Centro de Formación del Medio Rural, que como ha comentado Gonzalo, van a ser los nuevos pobladores o pretenden potencialmente ser los nuevos pobladores de este tipo de territorios. Y luego también estuvimos en el Centro Universitario de Plasencia, donde también dimos a conocer este plan de formación. Y bueno, por poneros un ejemplo, también vino público muy potencial para ocupar este espacio, como los alumnos del Centro de Educación para Adultos de Plasencia. También otra parte ha sido dar a conocer en jornadas de sensibilización en centros escolares a alumnos y alumnas del entorno para, primero, que conocieran las causas y los impactos que había tenido el incendio que sufrimos en 2023 y que da origen a este proyecto. Y bueno, estuvimos en varios centros de la zona con un total de 150 participantes. Posteriormente también hemos realizado jornadas de microformación orientadas también a potenciales aprovechamientos en el territorio, como es el pastoreo, como es el ecoturismo, etnobotánica, apicultura, resinación, con un total de unos 160 participantes. También hemos utilizado una herramienta muy valiosa y muy poderosa, que es el voluntariado ambiental, para apoyar la restauración ambiental de la zona del territorio. Hemos desarrollado 3 jornadas de voluntariado con más de 60 voluntarios participando con nosotros. Y ya por último, comentar que, bueno, que esta imagen, toda esta publicidad, toda esta comunicación y este diseño se ha también utilizado y se ha llevado a cabo a través de campañas de publicidad en medios de comunicación, en los principales medios de comunicación de ámbito regional. Hemos lanzado 3 campañas, la última campaña es muy reciente porque era precisamente para dar publicidad a este evento, pero de estas 2 primeras campañas que lanzamos, pues os puedo comentar que tuvimos unas 181 interacciones a clics de banners, ¿vale?, en páginas de prensa digital, y unas 13.600... Ese dato está mal. Está mal, sí. Son 136.975. Bueno, sin más, números. Segunda campaña con mayor grado de interacción y de visualizaciones también. La segunda campaña corresponde a la de jornadas de nuevos nichos de empleo, la primera corresponde a los Infodays primeros que hicimos en el Valle del Lárrago. Es importante señalar que estamos hablando de un proyecto que busca la participación en un territorio muy despoblado. Entonces,
para tratar de alcanzar a ese público, pues se llevaron a cabo esas campañas, se llevaron a cabo un contacto muy permanente con los alcaldes, con mancomunidad, grupos de acción local, etcétera. Fruto de esa campaña de comunicación, pues bueno, miembros del equipo técnico del proyecto hemos colaborado, hemos participado en diferentes canales de comunicación. Espacio Protegido, por ejemplo, es de Canal Radio Extremadura. Hemos participado en El Sol Sale por el Oeste y, bueno, y en los informativos, por así decirlo. Esto también ha sido fruto de un constante contacto con medios de comunicación a través de notas de prensa. Esta es otra de las acciones de comunicación que nosotros desde el proyecto creíamos que debíamos quedar un poco, por así decirlo, en el territorio. Son unos tótem publicitarios en forma, por así decirlo, triangular, de toblerones, ¿vale?, en la que en cada una de las caras, pues bueno, vamos mostrando información sobre el territorio y sobre el municipio en el que estamos. Como veis, tiene diferentes QRs, los QRs son interactivos, se van actualizando, ¿vale?, y contienen información contra la despoblación y unos vídeos promocionales de cada pueblo que hemos ido realizando. Estos QRs se les ha facilitado el acceso a los diferentes gestores de los ayuntamientos para que tengan acceso y vayan actualizando también ellos conforme vayan surgiendo nuevas noticias, nuevas informaciones que ellos quieran mostrar a través de estos tótems. Por último, también hemos realizado una grabación de vídeos, ¿vale?, y los hemos realizado las maquetaciones y tal. Y bueno, sin más, paso a que veáis uno de esos vídeos, que es el vídeo de resultados del proyecto y que creo que es el mejor broche con el que yo puedo cerrar la presentación de comunicación. Muchas gracias. De los incendios forestales, que fueron los objetivos principales por los que surgió la asociación, decidimos crear una serie de consorcios científicos que englobaran tanto a la administración como a la comunidad científica como a la asociación, y uno de estos tipos de consorcios científicos fue el proyecto de economía verde y circular en el Valle del Lárrago. Nació para cubrir unas necesidades de gestión en el territorio y que englobara la conservación, mejora y la correcta gestión de los terrenos. El proyecto ha habido una primera parte que ha sido de estudio de las condiciones del valle, tanto a nivel de implementación del emprendimiento agrosilvopastoril, como, por otro lado, que este emprendimiento sirva para reducir el riesgo de incendio. Se ha realizado un proceso de participación ciudadana en el ámbito de trabajo del proyecto, en los 4 municipios. Alrededor de unos 220 habitantes han dado su opinión y han participado en estos procesos. Dotamos de un instrumento de gestión forestal en el Valle del Lárrago para hacer una gestión adecuando esas características ambientales con las económicas del proyecto. Hemos tenido todo un proceso formativo con distintas acciones de mayor a menor intensidad que han permitido a distintos emprendedores pues, involucrarse en el proyecto de manera activa. Y ahora tenemos justo a 6 testers y 8 emprendedores de sector secundario que lo que van a hacer es, sobre el diseño que se ha pensado previamente y la implementación en campo, pues van a plantear sus proyectos en el valle, de manera que nos aseguremos no solamente ese paisaje, sino personas que se encarguen de que ese paisaje sea posible. También hemos tenido jornadas de plantación con voluntarios y con voluntarias que nos han ayudado a hacer parte de la restauración ambiental tras el incendio. Hemos realizado también jornadas de sensibilización en centros escolares del entorno del Valle del Lárrago para explicarles un poco en qué consistió el incendio y cuáles han sido las principales causas, y también tratar un poco de que no se repita estas grandes perturbaciones. Los principales beneficios han sido una serie de tratamientos selvícolas para disminuir la biomasa que había forestal en una superficie de unas 30 hectáreas con el objetivo de disminuir el riesgo de la existencia de incendios forestales. Es imprescindible que haya esta incorporación de nuevos actores, de nuevos vecinos, de
para hacer una población activa, ¿no? Estamos hablando del valle con menor población de Sierra de Gata y uno de los más despoblados también de Extremadura, y por tanto el haber creado las condiciones y que haya habido esta respuesta en un periodo casi muy corto, ¿no? O sea, ha demostrado que hay un interés y que realmente hay gente joven y con vocación de volver al campo. Hemos llevado a cabo 4 eventos de participación en los diferentes municipios del Valle del Lárrago, enfocados a diferentes temáticas: viticultura, oleocultura, aprovechamiento ganadero y turismo. Ya estamos hablando eso, de 2 planes de incorporación a la empresa agraria que se están trabajando in situ, con recursos locales para que 2 jóvenes se vengan al valle a desarrollar su proyecto, un tercero que lo está valorando, y en la parte de la aceleradora de proyectos, pues también 3 proyectos que tienen pinta de que se van a implementar en el valle, ¿no? Las expectativas y las posibilidades existen en el territorio, que solamente hay que ponerlas en funcionamiento y en marcha, y que todo está en nuestra mano, pero que entre todos sí podemos hacer ese cambio de expectativa, de modelo y de plan de gestión en el mundo rural. Muchísimas gracias a todos, cada intervención a cada cual más interesante. 2 cositas rápidas, son las 12:15, nos hemos comido 15 minutitos del café, de la pausa. Vamos a intentar reducirlo un poco, a ver si estamos aquí de vuelta, hay 35, ¿vale? En 20 minutitos podemos estar aquí de nuevo con las mesas redondas. Y la firma de asistencia importante, si se os ha pasado, justo en la zona del café, en el hall, tenéis también el puesto para poder firmar vuestra asistencia y que no se os pase, ¿vale? Así que venga, nos vemos en un momento.